Bien, para empezar, vamos a presentar un marco, como decía, es un marco general. Porque en este tiempo, o de un tiempo a esta parte, de pronto habrán escuchado, vienen los estándares, ¿no? Y de pronto no son estándares exactamente, son mapas de progreso, ¿no? ¿Y qué hacemos con las competencias? ¿Y qué hacemos con el DCM? Viene la evaluación de la OMC. ¿Cómo se evalúa la OMC? ¿Evalúa competencias? ¿Evalúa lo del DCM? No sabíamos de pronto, ¿no? Más aún ahora aparece la ruta de aprendizaje y ahora es otro documento más. Bueno, la idea acá es mostrarles un poco un panorama de cuál es el marco de todo este sistema curricular, ¿no? Entonces, como marco para todo este sistema curricular, la presente gestión nos presenta algunos documentos de referencia y algunos documentos ya reconocidos, ¿no? Documentos como la ruta de aprendizaje. Estas rutas han sido editadas y publicadas y están en pleno proceso de difusión y de implementación para las áreas de comunicación y de matemática. Pero esta ruta de aprendizaje definitivamente lo que está haciendo es canalizando, vamos a ver que es un conjunto de metodologías y de rutas. Porque la pregunta es, si el DCM me decía, resuelve operaciones básicas en diversos contextos, etc. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué significaba este resuelve? ¿Y qué significaba este interpreta la noción de la división? Interpreta la noción de las 4 operaciones. ¿Qué significa este interpreta, no? ¿Y cómo llego si no sé qué significa cómo llego hasta este interpreta, no? Bueno, la ruta de aprendizaje, su mismo nombre lo dice, es una ruta por donde tiene que transitar necesariamente los aprendizajes. Es una ruta de procesos pedagógicos por lo que tiene que transitar el aprendizaje para impactar en mejoras, ¿no? Entonces, vamos a tener como documento base esta ruta de aprendizaje, el diseño curricular nacional, el último aprobado en el 2008, que ya lo conoce, los mapas de progreso. En el caso de IPEDA también ya aprobó y ha publicado sus mapas para la primera competencia en matemática y en comunicación, ¿no? En comprensión lectora y en el número de operaciones. Y el marco curricular nacional, si ustedes han sido partícipes, no lo sé, pero sí hay mesas que se han venido ya ensayando desde el año pasado, mesas regionales, para la discusión, para la reflexión de estos aprendizajes. Primero fueron 11, luego 9, ahora son 8, pero la idea es justamente, como no sé si recuerdan cuando se elaboró el Proyecto Educativo Nacional, ¿no? El Proyecto Educativo Nacional se vino gestando por casi 5 años. Y por eso siempre decimos, el Proyecto Educativo Nacional es mandato. No es un documento elaborado en un gabinete, sino es mandato, porque pasó por todas las regiones, recogió opiniones, críticas, mejoras, reajustes por parte de diferentes actores, de diferentes regiones, y nadie que ve el proyecto educativo puede decir, esto no es mío, porque pasó por todas las regiones, ¿no? De igual manera, este marco curricular también está en ese proceso. A veces me dicen, ¿pero cuándo van a terminar ese proceso? Que el proceso depende también del grado de participación y de maduración que se tenga, ¿no? De maduración hablo del documento. ¿Cuán verosímil resulta este documento frente a esta realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, los niños necesitan aprender comunicación y matemática. ¿Realmente necesitan una educación técnico-productiva? ¿Y el inglés es necesario? ¿En Madre de Dios el inglés es necesario? ¿No? Donde tenemos 4 lenguas y los niños más se ven afectados por el portugués que por el inglés. No entienden el castellano, pero hablan su lengua nativa. La pregunta es, ¿se tiene que aprender la lengua nativa, después castellano, portugués y más inglés? O sea, ¿qué es necesario? ¿Cierto? Entonces, como verán, este marco curricular, pues efectivamente está en proceso. Y ya hay 8 aprendizajes fundamentales que están un poco en debate, un poco en la reflexión. Bueno, estos son los documentos que nosotros tenemos como marco para este sistema curricular. Vamos a ver entonces que definitivamente este sistema curricular gira en
poder desempeñarse en diferentes situaciones, en diferentes contextos, poder solucionar el problema. El problema es una dificultad, no es una aritmética, no es un logaritmo que tengo que tener, ¿no es cierto? Entonces, ser competente. Pero, ¿qué es competencia? Es un saber actuar en un contexto particular, ¿no? De manera particular y pertinente. Por ejemplo, veníamos conversando y decía, sí pues, yo hablo japonés, inglés, castellano, pero al quechua nunca le hice. Entonces, ¿de qué me vale a mí hablar mucho inglés y me voy a Madre de Dios? ¿No es cierto? No soy competente, no sirvo para nada. Me paro acá, me paro en el auditorio de Madre de Dios y me cae pues, de pronto, no sé si huevo, latas o botellas, ¿no? O sea, hoy termina de hablar en nuestro idioma porque si no nos entendemos. Entonces, resulta que soy una incompetente total, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, la idea es un saber actuar, pero en ese contexto. Y de ahí me cojo, y de ahí nos vamos a coger. Cuando preguntamos, ¿y por qué tenemos que contextualizar? ¿Y por qué tenemos que diversificar? Porque nuestro estudiante tiene que ser competente en ese medio y en cualquier medio. Pero para adquirir y para tener las condiciones de aprendizaje, para que pueda surgir el aprendizaje, tiene que ser en su contexto. Si no le enseñamos, no le damos las estrategias para que pueda solucionar problemas en su contexto, no creo que lo haga en otro contexto. Y segundo, para llegar a la competencia, yo desarrollo capacidades. Y si la capacidad no la tengo desarrollada, nunca va a ser competente. ¿No es cierto? Entonces, pero no solamente es saber actuar en un contexto de manera pertinente, sino saber también para qué actuamos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué yo quiero que me entiendan? ¿Cuál es mi interés de que me entiendan? ¿Cuál es mi interés de que resuelva el problema de matemática? ¿No? ¿Cuál es mi interés de que aprendan ajedrez? Y me parece interesantísimo lo que ha dicho el profesor, me parece interesantísima la experiencia de esta escuela, que es el número 1, ¿no? La que ha tenido los más altos resultados. Y luego podremos conversar un poco más de eso. Pero es verdad, ¿no? Entonces, la pregunta es, muy bien, yo le enseño ajedrez, yo hago un curso de fútbol, ¿no? Mis competencias, mis talleres, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿No? Y cuando yo tengo el para qué, yo tengo que saber escoger con qué actividades, con qué recursos, con qué estrategias, con qué medios, con qué personas, con qué capacidades voy a contar para hacer esa competencia, ¿no es cierto? Entonces necesito pues seleccionar y le llamamos a esa selección movilizar, ¿no? Cognitivamente, cuando al niño, cuando al estudiante se le presenta frente a una situación, se le dice, oye, la TBC afecta a tu medio, inmediatamente se pone a pensar, ¿qué es TBC? ¿Y qué significa eso? Inmediatamente empieza a pensar, ¿de qué me está hablando? ¿Cierto? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Está movilizando. ¿Qué está movilizando? Ideas, proposiciones, algo que él tiene. Y entonces empieza a indagar. ¿Y qué es la TBC? ¿De qué está hablando? ¿A quién le afecta? ¿Dónde hay? ¿Cómo son sus síntomas? ¿No? Entonces empieza a desarrollar capacidades, ¿no? Que es de inferencia, ¿no? Que es de pregunta y de repregunta, de hipotetización. Moviliza. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros frente a la competencia, movilizar recursos, estrategias, capacidades. Por eso que decimos tanto saberes propios de la persona como recursos del entorno, si queremos hacer competencia. Y finalmente, para lograr aquello que queremos con ciertos criterios de acción considerados esenciales. Si yo quiero mejorar los aprendizajes, primero tengo que movilizar capacidades. Capacidades en el niño, por tanto, también en el docente, ¿no? Y si quiero movilizar capacidades en el niño, tengo que aprender cuáles son los procesos pedagógicos más efectivos, más idóneos para ese medio, para ese contexto, para ese momento, para esa situación. ¿Cierto?